¿Qué tal, amigos? Buenos días. Estamos aquí, parte de La Palomilla. Está mi buen amigo, el licenciado Marcelo Macías y Velasco, y un servidor, José Omar Tinajero Morales. Y hoy vamos a hacer un recorrido por el Museo Eremitorio Fray Domingo de Betanzos, que está cumpliendo 20 años, Marcelo. 20 años de esta hermosa joya, patrimonio cultural de la nación desde 1933. Así es, Marcelo. Y que a la vez está cumpliendo casi 500 años, es una construcción del año de 1527. Hay que recordarle a nuestros amigos que los dominicos llegan en 1526, pasan por aquí un 22 de julio en la fiesta de Santa María Magdalena, y es una de las razones por las cuales se escoge como patrona a Santa María Magdalena. Posteriormente, al año siguiente, hacen esta construcción maravillosa, única en su género en México, que es un eremitorio. Pero, ¿qué es un eremitorio, amigo Marcelo? Bueno, el eremitorio es un lugar de meditación. Acuérdense que Domingo de Betanzos fue un anacoreta. Es correcto. Vivió de la oración y el acercamiento en un lugar en Ponza, Italia. Así es. Entonces él traía ese sentimiento de estar consigo mismo para estar más comunicado con el Creador. Es correcto. Entonces este espacio lo hace a su manera para seguir conservando esa correlación entre lo material y lo espiritual. Perfecto, Marcelo, muy bien. Ahora, aquí podemos ver desde el punto de vista arquitectónico una espadaña. Es muy importante porque servía para colocar las campanas, en este caso 4 campanas. El 4 en la iconografía cristiana representa los 4 evangelistas, los 4 puntos cardinales, y las espadañas era un elemento muy importante para saber que es una construcción del siglo XVI, a diferencia de la torre campanario, que ya se usa en los siglos XVII y XVIII y posteriores. Posteriormente vemos una serie de almenas en forma de antorcha. Hay que recordar que uno de los símbolos de Santo Domingo de Guzmán es la antorcha, que representa el conocimiento. Pero una de las cosas también muy interesantes, Marcelo, es que se puede observar una serie de relieves que son los glifos topónimos de varios lugares. Por ejemplo, tenemos la mariposa, que es el glifo de Papalotla, tenemos el glifo de Jolalpan, y luego el que está más al extremo es el glifo de Apipilhuasco, que representa un acueducto. Por cierto, estos glifos también se encuentran en el Códice Kingsburg, lo cual le da un gran valor a estos relieves. En relación a estos glifos, quiero comentarles Papalotla, lugar de mariposas, y uno de los barrios, Mazatla, lugar de venados. Imagínense el río Papalotla con su caudal, lugar de mariposas, un santuario de mariposas y venados alrededor. Imagínense la riqueza que no había en ese lugar, que el mismo Hernán Cortés se lo pide a la corona y en lugar de darle Papalotla le da Coyoacán. Entonces, vean la riqueza y la comunicación que había entre las diferentes comunidades. Jolalpan, que ahora lo vemos, y la misma gente de Jolalpan me preguntan, ¿qué tan antiguo es Jolalpan? Pues estamos aquí en esta construcción, estamos hablando de 1527. Y por ejemplo, Jolalpan es muy famoso porque parte del Cerro Azteca, que era un cerro incluso que ya tenía culto prehispánico, era un lugar muy importante dentro de la región. Un punto emblemático, hoy conocido como el Cerro de las Promesas. Mal dicho, Cerro de las Promesas. Así es. Realmente es el Cerro Azteca. Y Apipilhuasco, que es una población representativa de la sierra, porque hay que recordar que Tepetlostop tiene 5 regiones y una de ellas es precisamente la sierra. Pues vamos a entrar al museo porque vamos a encontrar muchas más sorpresas e invitamos a nuestros amigos a que lo visiten. Se van a llevar gratas sorpresas. Acompáñenos. Vamos al museo. Tenemos algo por demás emblemático, que es la misma fecha que está aquí forjada, 1535. Nada más hagan cuentas cuántos años tiene de antigüedad, y hay que quitarle todavía que esto
quedó concluido en el año de 1527. ¿Así es? Sí. Generalmente nos preguntan, bueno, ¿por qué está el año de 1535? Es en el año en el cual Betanzos logró que este lugar fuera considerado casa de recolección con autorización papal, esto es muy importante, de Clemente VII y del maestro general de la Orden de Predicadores, Fray Juan Fenario. Entonces, eso es una fecha emblemática. A la vez, es el año en que Tepetlaustoc queda integrado a la provincia de Santiago de México, que eso también es un dato muy interesante. Antes había pertenecido a la provincia de las Indias, en las Antillas, e incluso a la provincia de Bética. Pero a partir de 1535 hasta el año de 1777, Tepetlaustoc formó parte de la provincia de Santiago de México. Por eso es que uno de los acontecimientos importantes es que en el atrio que tenemos a nuestra espalda se empezó a hacer la danza de Santiago, porque tanto en España como la provincia de Santiago de México propiciaban esta danza, la danza de Santiago, que es una lucha entre el cristianismo y la cultura musulmana. Porque hay que recordar que España estuvo bajo el dominio de los musulmanes por 800 años. Y en esa época se forma el modelo de espada y cruz, que en cierta manera se replica en la Nueva España con la conquista militar y la conquista religiosa. Entonces, la casa de recolección, regresando a ese tema, fue una cosa muy importante porque dentro de esa provincia este era el lugar adecuado para llevar una vida de mayor austeridad y de silencio. Y como usted dice, 1565 es una fecha clave porque 4 años antes se había dado la aparición de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? En 1531. 1531. Pero bueno, ¿quién fue nuestro personaje? ¿Quién es el fundador de este sitio tan emblemático para Tepetlaustoc? Bueno, ok, es un personaje emblemático, pero quiero comentarles que vamos a pasar y vamos a caminar por los mismos pasos que hubo personajes tan grandes como Hernán Cortés, el mismo virrey Antonio de Mendoza. Claro, no podemos también dejar afuera algunos otros personajes como los inquisidores, ¿verdad? Pero vamos a conocer a nuestro personaje fundador. Sí, aquí el fundador es Fray Domingo de Betanzos. Hay que recordar que originalmente se llamaba Francisco, que fue licenciado por la Universidad de Salamanca cuando ser licenciado era muy complicado. Y a la vez después fue ermitaño en la isla de Ponza, en Nápoles, Italia, durante 5 años. Después regresa a España y decide ser fraile dominico. Después se embarca hacia América, llega en 1510 a las Antillas, y cuando en 1526 se da la expedición hacia México de los dominicos, él se integra. Y después él va a ser considerado el fundador de la provincia de Santiago de México, y que a la vez de la cual van a salir las provincias de Oaxaca, de Puebla e incluso la de Filipinas. Entonces, pues les quiero presentar a mis queridos amigos, a Fray Domingo de Betanzos, que mora en este lugar. Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, inspiró en mí la pasión y el gusto por la vida religiosa. Es por eso que decidí adoptar su nombre. Soy Fray Domingo de Betanzos y bienvenidos a mi eremitorio. Si te das cuenta, Marcelo, los dominicos llevaban el hábito blanco y negro. El blanco representa la pureza, el negro la humildad y la muerte. Pero una cosa muy importante de los dominicos novohispanos es que acostumbraban a usar el rosario en el pecho. En náhuatl, Xochicóscatl, que quiere decir collar de flores. En Tepetlaustoc, desde 1538, se fundó la Cofradía del Rosario. Luego lleva su capucha puesta, lo cual nos simboliza la oración, el estudio, es decir, la vida contemplativa. Porque precisamente este lugar era para dedicarse a la vida contemplativa con un mayor rigor. Entonces vamos a hacer un recorrido por este importante eremitorio.
Tengo entendido que este lugar tiene 3 nombres, 3 significados diferentes, pero que los 3 convergen a su vez en el simbolismo que tiene. Sí, en náhuatl, por ejemplo, la palabra Tlaxcantla, TL, quiere decir lugar de tortillas. Hay que recordar que lo más que se acercaba al pan era la tortilla. Y aquí era el lugar en ese sentido del pan o la tortilla eucarística. ¿Por qué? Porque aquí estaba el altar donde se consagraba el pan y se convertía en el cuerpo de Cristo. La otra definición es Caxcantla, que viene de Caxtilan, lugar donde habitan los españoles, y precisamente hay que recordar que los frailes venían de España. Y el tercer nombre es Tlaxcantla, con una TZ en medio, que quiere decir lugar de cipreses. Betanzos escogió este tipo de árbol porque en la iconografía cristiana el ciprés representa la muerte. Estamos aquí en lo que venía siendo el atrio. Este atrio servía, por ejemplo, para enseñarle el catecismo a los indígenas, también servía para llevar a cabo las danzas, que como decía, la danza más antigua de Tepetlaustok, desde el punto de vista religioso, es la danza de Santiago, que se practicaba aquí. Y también a nuestras espaldas tenemos, por ejemplo, el tapete sevillano, el cual tiene una serie de formas que nos permiten también servir para la cuestión de la penitencia, porque las piedras eran puntiagudas y entonces la gente tenía que entrar a veces incluso hincado, como todavía de repente se acostumbra, por ejemplo, en la Villa de Guadalupe. Luego también es importante mencionar la arquitectura de este eremitorio. Nos recuerda a los eremitorios del Medio Oriente. Por eso vemos en el fondo también la cúpula y el cupulín, ¿verdad, Marcelo? Sí, cómo no. Sí, vemos una construcción realmente de la influencia que tenía el Medio Oriente, tanto en la religión como en la construcción. Así es. Y Betanzos se basó en 2 líneas. Una línea ideológica se llamó el hesicasmo, que consistía en repetir una serie de plegarias de una manera frecuente, por ejemplo, como el rosario, en el cual se repite constantemente, por ejemplo, el Ave María u otras jaculatorias. Y la otra corriente es la mística dominica, en la cual tenemos como un personaje principal a Santa Catalina de Siena. Él se basa principalmente en estas ideas, en la cual buscaba regresar al origen de la orden, precisamente siguiendo a Santo Domingo de Guzmán, de una manera en la cual la pobreza fuera un elemento fundamental. De hecho, los frailes no podían usar, por ejemplo, caballo, tenían que ir a pie por todo el camino real. ¿Y cuál era realmente la función o para qué se creó este lugar? Sí, el eremitorio tiene diferentes partes que vamos a ir descubriendo. Por ejemplo, aquí estamos en lo que se conoce como capilla externa o abierta. Si se dan cuenta nuestros amigos, por ejemplo, el fraile podía ponerse aquí y dar misa a los indígenas que estaban afuera, porque ellos no estaban acostumbrados a las ceremonias adentro. Otra forma es que en la parte de atrás, ellos podían dar también misa cuando era poca gente. Y aquí hay una cosa bien importante. En el año de 1591 vino el gran cronista dominico Fray Agustín Dávila Padilla, que hace la descripción de este sitio. De hecho, en mi libro Imágenes del Silencio, ahí pongo algunos extractos de esa descripción, en la cual dice que aquí en el altar estaba el Cristo que vamos a ver posteriormente, estaba la Virgen de la Soledad, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena, es decir, formaban un calvario. Y hay que recordarle a nuestro auditorio que precisamente la costumbre y la tradición del paso de la soledad tiene su origen aquí en el eremitorio. Aquí lo que podemos observar es el nicho en donde estaba el cuadro del padre de Betanzos, una imagen del siglo XVI que desafortunadamente fue robada alrededor de 1952. Esta imagen era muy importante porque era contemporánea a la realizada por ejemplo, la imagen que tenemos allá en la Villa de Guadalupe, más o menos para darnos una idea de la antigüedad
que tenía este cuadro, en el cual sale Fray Domingo de Betanzos y lleva una cartela en la cual dice: se ha quedado con la mejor parte que no le será arrebatada. Es decir, lo que enseñaba María Magdalena, ¿no? La importancia de la vida contemplativa. Desafortunadamente, pues ese cuadro pues, se perdió y a la fecha se desconoce su paradero. Estamos en un lugar muy importante del eremitorio, la celda. Aquí vivió Fray Domingo de Betanzos. Yo todavía tuve oportunidad de conocer su mesa y su silla original. En este lugar se empezó a planear la redacción de la bula Sublimis Deus, por la cual los indígenas fueron considerados con el mismo nivel de racionalidad que los españoles. Pero también hay un acontecimiento fundamental por el cual Tepetlaustoc incluso podría ser considerado patrimonio cultural de la humanidad. Aquí, en este pequeño lugar, se hizo la traducción del primer libro que se imprimió en América, La Santa Escala, por Fray Juan de la Magdalena. Precisamente aquí tenemos a Fray Juan de la Magdalena. Mi nombre es Fray Juan de la Magdalena de Estrada, llamado así en honor a Santa María Magdalena. Mi padre, el último gobernador de México, Alonso de Estrada, y predecesor del primer virrey Antonio de Mendoza, Fray Domingo, me ha encomendado la tarea de traducir de latín al castellano el libro de la Santa Escala, libro que fue escrito por San Juan Climaco en el siglo VII. Estamos en un lugar muy emblemático, el Huerto, el cual fue narrado en la crónica de Fray Agustín Dávila Padilla. Pero para eso quiero presentarles a otro de nuestros amigos, a Fray Juan de Zumárraga, obispo de México. Así es, una encomienda que me da su santidad Pablo III, primer arzobispo de Latinoamérica, de la Nueva España. Y vengo a este lugar porque es emblemático, un lugar para estar cerca del Señor, como estos cítricos que todos los días, durante 365 días del año, tienen fruto y siempre reverdece. Vengo desde Ocuituco, cerca de Tetela del Volcán, por Yecapistla, en viajes cansados y largos, pero vengo porque necesito los consejos de mi hermano Domingo de Betanzos. Estamos en el vestíbulo. Esta parte servía para conectar todas las demás estructuras arquitectónicas del eremitorio. Aquí destaca un Cristo de caña de maíz del siglo XVI. Estos Cristos generalmente eran realizados en la región de Michoacán y se caracterizan porque son muy ligeros, casi no pesan. Pero tiene otra característica, tanto su pelo como sus uñas son reales, lo cual ha generado una serie de hipótesis a lo largo de la historia. Pero también quiero aprovechar esta oportunidad para platicarles de otro acontecimiento fundamental que se dio aquí en este eremitorio. Aquí venían precisamente Fray Juan de Zumárraga, el virrey Antonio de Mendoza y otros personajes de importancia a ver a Betanzos para organizar la evangelización de Filipinas. Sí, aquel lejano país de Asia fue parte de la Nueva España y tanto la conquista militar como la evangelización se organizó en México. Lo referente a la evangelización fue aquí. Aquí venían diferentes personajes para estructurar ese proyecto de evangelización de ese lejano país, del cual nos va a hablar nuestro amigo Fray Juan de Zumárraga. Mi hermano Domingo de Betanzos y yo, aquí planeamos la evangelización de las Filipinas y estábamos a punto de zarpar aquellas lejanas islas. Pedro de Alvarado, nuestro capitán, estaba con sus hombres y los navíos presto para zarpar. Súbitamente fue atacado por unos indios coras, donde el mismo capitán Pedro de Alvarado perdió la vida, por lo cual Su Majestad Carlos I pospuso ese viaje y nosotros, ya por nuestra edad, quedamos fuera de nuestro proyecto, que finalmente un buen día se logró. Sin embargo, en el año de 1586, el maestro general de la orden
exigió que los dominicos que fundaron la provincia del Santo Rosario de Filipinas siguieran el modelo evangelizador de Betanzos que aplicó precisamente aquí en Tepetlaustoc. Estamos en otro lugar emblemático del eremitorio. Estamos en la capilla interior. Esta servía para que los frailes pudieran llevar a cabo lo que se conoce como la liturgia de las horas. Es decir, a lo largo del día, los frailes rezaban aquí una serie de ejaculatorias y una serie de salmos. También esta capilla servía para celebrar la misa cuando había pocos personajes. Algunos de los invitados, como Fray Juan de Zumárraga, llegaron a celebrar aquí la misa. Esta capilla interna tiene una cosa muy interesante, su cúpula, la cual ya tiene pintura mural del siglo XVII y XVIII. A la vez tiene una leyenda en sus pechinas que dice: Santo Deus, Santo Fortis, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros, ¿no? O sea, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros. Ese era un ejemplo de jaculatoria. Esas jaculatorias se repetían constantemente hasta entrar a un nivel de meditación, de relajamiento, de contacto con la divinidad. Y esta cúpula ha sido admirada por propios y extraños por su calidad arquitectónica y por su pintura. También tiene una pintura de San José al óleo, en la cual su principal característica es que están unos donantes, es decir, se representa a los indígenas que mandaron hacer ese cuadro. A la vez San José está con el niño Dios de una edad ya más avanzada, porque generalmente lo representan como bebé al niño Dios, y aquí ya vemos a un niño de unos 8 o 10 años en el cual lleva elementos de carpintero y a la vez elementos pasionarios. También en las pechinas podemos observar que, a diferencia de otros lugares en donde estaban los evangelistas, aquí se ven una serie de ángeles pasionarios. ¿Por qué? Porque una de las meditaciones básicas de Fray Domingo de Betanzos era precisamente la pasión de Cristo, la filosofía de la cruz. Como pueden observar, amigos, estamos en uno de los conventos más pequeños de México, sin embargo, con una gran historia y de un gran valor arquitectónico y artístico. A mis espaldas están las litografías de Casimiro Castro. También tenemos una imagen al óleo de la Virgen de Guadalupe, regalo de Alonso Núñez de Haro, que fue arzobispo de México. También tenemos una imagen de bulto de la Virgen de los Dolores en su variante de la Soledad. Y posteriormente tenemos un cuadro de las Almas del Purgatorio del año de 1723, de influencia indígena. Oh, pero ¿quién nos está visitando aquí? Mi nombre es Casimiro Castro Blancas, originario de San Pablo Colalpan, Tepetlaustoc, litógrafo, dibujante y acuarelista. Ese era yo. Yo fui el primer litógrafo en ilustrar el Valle de México desde un globo aerostático. Mi gran obra, México y sus alrededores. Otra de mis obras es Ferrocarril Mexicano. Efectivamente, Casimiro Castro, uno de los grandes personajes ilustres de Tepetlaustoc. Una de las preguntas que más nos hacen los visitantes que vienen al eremitorio es ¿por qué hay tumbas? Hay que recordar que en la época colonial el atrio y el interior eran considerados como campo santo. Es decir, se podían enterrar gente que había sido bautizada. Aquí tenemos a personajes de primer nivel como expresidentes municipales, sacerdotes y algunos personajes distinguidos de la comunidad. Sin embargo, yo, Mariano Santamaría, quien fui presidente de Tepetlaustoc en el año de 1933, he sido olvidado, pero mis restos descansan en este lugar. Como hemos visto, el eremitorio es una joya que tiene grandes secretos, pero quiero aprovechar para que
tú vengas a conocer Tepetlaustoc, que acaba de ser nombrado Pueblo con Encanto, sitio de interés histórico nacional y municipio heroico. De seguro te llevarás grandes sorpresas. Muchas gracias. Qué gusto que nos hayan acompañado en este recorrido tan enigmático, histórico y con personalidades, grandes personalidades que han estado aquí. Los invito a que nos visiten los viernes a las 7 de la noche, donde hacemos un recorrido nocturno. Pero próximamente vamos a tener un evento muy especial, Velas y Leyendas, los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Amigos, por aquí los esperamos.